En tiempos donde muchos se apartan de la verdad, se levanta una voz firme, guiada por la luz de la palabra de Dios. Comienza ahora tu devocional, con la Biblia abierta. Un espacio de fe, verdad y esperanza, junto al pastor Avilar Pertús. Bienvenidos. Hablar de religiones, vengo a cantar la verdad. Soy cristiana, soy del evangelio, no por costumbre ni tradición. Fue su gracia la que me encontró cuando lloraba sin dirección. No adoro ídolos mudos, ni promesas que el viento se llevó. Yo le sirvo a un Dios viviente que resucitó y me salvó. Me buscó cuando estaba rota, me llamó por mi nombre y me alzó. Puso luz donde había sombra y en mis cenizas vida brotó. Le sirvo a un Dios viviente que escucha cuando clamo yo, que sana, restaura y perdona, que vive y reina hoy. Que digan lo que quieran decir, yo no me avergüenzo, no. Soy cristiana del evangelio y mi esperanza es el Señor. Antes andaba perdida, cargando culpa y temor, pero la sangre del Cordero me limpió el alma y la voz. No fue por obras ni méritos, fue por su misericordia fiel. Cuando Cristo entra en tu vida, todo empieza a florecer. Ya no vivo condenada, ni esclava del ayer, porque el Hijo me hizo libre y libre me mantendré. Le sirvo a un Dios viviente que venció muerte y dolor, que camina conmigo en el fuego y no me deja, no. Que digan lo que quieran decir, yo no me avergüenzo, no. Soy cristiana del evangelio y mi bandera es su amor. Que no me hablen de cadenas cuando Cristo me libró, que no me llamen fanática si Él me dio salvación. Mi fe no es moda ni cuento, mi fe es cruz y es perdón. Es tumba vacía el tercer día, es poder de resurrección. Le sirvo a un Dios viviente, alfa y omega, principio y fin. Si el mundo entero se levanta, yo me quedo firme en Él. Soy cristiana del evangelio, con gozo en el corazón. Si me preguntan quién gobierna, diré Jesucristo es Señor. Ay, 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 ay. Y vive en mí. Ay, 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 ay. Y vive en mí. Perfectos en unidad. Les hablaba de esta perfección de la iglesia, y es que a pesar de la iglesia estar compuesta por individuos imperfectos, debemos estar buscando la perfección. Nadie es perfecto, todos estamos buscando la perfección. Cuando está hablando de perfección, está hablando de la perfección en el espíritu, que seamos uno en ese espíritu. Y eso es a lo que me quiero referir en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor, para que usted entienda y atienda lo que Dios tiene para nosotros. Recuerda que dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste, según el versículo 23, y según el versículo 21, para que el mundo conozca y para que el mundo crea. Entonces, la gente ha de conocer y la gente ha de creer en el Señor cuando vea la unidad de la iglesia. Y cuando está hablando esto de sin defecto habla o quiere decir en la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 3. Está hablando de esta unidad en el Espíritu. Y es a la que me quiero referir en esta hora. Que el Señor me dé el tiempo de estar aquí con ustedes y poder compartirles esta bendición. Efesios capítulo 4 está hablando de esa unidad en el Espíritu.
el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación como fuiste llamado. Pablo hablando a los hermanos de Éfeso. Y le dice, con toda humildad y mansedumbre, soportado con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Voy a pedirle a Diego que nos lea la versión que ella tiene allí, que me llamó tanto la atención, esta versión, y es a lo que me quiero basar en el nombre de Jesús, esa unidad en el Espíritu. Y decía de pronto ayer, algunos no se ubican, no se someten o no se integran a esa unidad porque no están de acuerdo con ciertas cosas, porque allá hacen, porque allá se ponen, porque aquí no se pone, pero no estamos hablando de esa unidad. Le dije, la unidad no es uniformidad. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, que estemos solícitos. Mire la versión que tiene allí la hermano. Efesios capítulo 4. Versículo 3. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Es el Señor que está a través del apóstol Pablo hablando a la iglesia. Hoy nos habla a nosotros sobre esa unidad en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu, dice que por el vínculo de la paz. Si hay una expresión que usted debe tener en cuenta como iglesia, es que hay un fruto, es el fruto del Espíritu. Y una de las características de ese fruto es la paz. Y el Señor expresó y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Cuando el individuo recibe esa paz, la iglesia tiene esa paz, la iglesia tiene esa seguridad. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene esa confianza en el Señor y reposa en el Señor. Yo sé que usted está allí en casa en esta hora y está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, porque es necesario que nosotros entendamos que esta unidad es en el vínculo de la paz. El Señor expresa a través del apóstol, el escritor de los Hebreos dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que para poder ver al Señor, no solamente tengo que ser santo, sino que tengo que tener paz en mi corazón, porque hay mucha gente que se dice santa, pero no tiene paz. Y esas son dos cosas que no pueden faltar en el cristiano, la paz y la santidad, porque la santidad refleja la paz y la paz refleja la santidad que tú vives, que tú tienes. Entonces es necesario no solamente decir vivo en santidad, pero tienes tu paz en tu corazón, porque hay mucha gente que dice vivo en santidad, yo soy santo para Dios, pero no tiene paz. No tiene paz en su corazón, no tiene paz consigo mismo, no tiene paz con el prójimo, no tiene paz con ninguno. Entonces le está restando santidad a lo que el Señor está diciendo, que vivamos como iglesia en esa unidad del vínculo del Espíritu. Y el Espíritu es lo que trae paz. Y ese vínculo del Espíritu que nosotros tenemos nos lleva a sentirnos en un cuerpo, en un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Toda la iglesia tiene una sola esperanza, estar un día con el Señor, no importando denominación, porque si tú le preguntas por denominación, no te estás diciendo que yo soy de acá, yo soy de Juan, yo soy de Pedro, yo soy de Juan, pero la Biblia no dice que tú tienes que ser sino de Jesucristo. Y cuando tú tienes a Cristo en el corazón, entonces tú eres parte de un cuerpo. Eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo, y entonces haces parte en ese vínculo de la paz, haces parte de la unidad en el Espíritu, y entonces el Señor nos llama a que seamos allí de una misma esperanza. Y dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de Efesios. Escucha, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que cada uno recibió conforme a la medida del Señor, no conforme yo quiero, sino conforme el Señor nos ve la capacidad. Siempre hablo y enseño que Dios da a cada uno de nosotros conforme a la capacidad que nosotros tenemos.
personas, sino que dice que le entregó a uno 5, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1, conforme a la capacidad de cada uno de ellos. Y esta expresión sin defecto, como lo vengo diciendo, es la expresión de unidad en el espíritu. Porque si fuera en nuestra carne, por nuestro propio ego, porque nosotros queremos ser uno, nunca lo vamos a lograr. Nunca. Porque siempre ponemos por delante la denominación, ponemos por delante la doctrina, ponemos por delante el dogma, ponemos por delante la ideología, ponemos por delante el día, ponemos por delante lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, mientras que la palabra no me está diciendo que para que yo sea uno con mi hermano, para que yo sea uno con el que no hace parte de la denominación a la cual yo pertenezco, como decía ayer, gloria a Dios por las denominaciones, yo hago parte de una denominación, pero la denominación no salva, ni la denominación tiene que ver nada con la iglesia. La iglesia es una sola, que son los que han sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces el Señor está diciendo que seamos unidos, seamos uno en el espíritu. Ya leímos Efesios capítulo 4, gloria al Señor, leímos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Quiero seguir porque el tiempo no me da para seguir escudriñando esto, pero sería bueno que usted entienda que una de las expresiones que la Biblia toma para enseñar una unidad compuesta son el cuerpo y la de un edificio. Por lo menos el versículo 4 de Efesios 4 dice, un cuerpo. Y está hablando allí el apóstol también diciendo como la iglesia, como imagen de un cuerpo de Cristo, es la manera como el Señor quiere enseñar la importancia de la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice así en el capítulo 4. Todavía seguimos allí hablando de esa unidad en el espíritu, pero ahora estamos viendo la palabra cuerpo para enseñar la unidad, lo que el Señor quiere hablar de unidad como un cuerpo. Y dice el versículo 13 de Efesios 4 hasta el versículo 16. Hay un propósito, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, a un acuerdo, una sola fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Les hablaba y les decía, todos somos imperfectos, pero estamos buscando la perfección, que es lo que nos acaba de decir allí el apóstol a través del capítulo 4 de Efesios, versículo 13. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo humano se va edificando según las coyunturas, va creciendo mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro del cuerpo tiene su actividad. El apóstol Pablo en otra ocasión nos dice, nos
también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Pablo, oyendo de la fe de los hermanos de Éfeso, dice, y de vuestro amor para cada uno de todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cuál era el propósito de la oración del apóstol Pablo a favor de los hermanos de Éfeso? Dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. El propósito de la oración del apóstol Pablo a los hermanos era que Dios les diera espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Señor Jesucristo, no en otro conocimiento, porque el fundamento de los apóstoles es Cristo, y Él enseñaba eso. Yo quiero que ustedes entiendan y aprendan. Mi propósito es, mi deseo es, y oro al Señor, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero hoy en día usted escucha gente hablando que la gente tenga conocimiento de otras cosas, pero que no aprendan del Señor y se olvidan del Señor, hablando de quién sabe qué cosa, menos de lo que tienen que hablar, y enseñando quién sabe qué cosa, menos de lo que tienen que enseñar. Y el apóstol Pablo, yo le pido al Señor, ruego al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que le alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuánta gente que está en la iglesia y no sabe para qué fue llamado? Creen que fueron llamados para contender, para pleitear, para señalar, para hacer lo que sea, menos para tener conocimiento de Dios y a qué fueron llamados. Bendito sea el Señor. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La gente que conoce esto no pleitea. La gente que conoce esto no contiende. La gente que conoce esto ama. La gente que tiene la revelación esa ha creído en el Señor y en el conocimiento de Él. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que queremos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando usted habla de un miembro de la iglesia, y cuando usted señala a un miembro de la iglesia, y cuando usted pisotea a un miembro de la iglesia, está pisoteando el cuerpo de Cristo. Y de eso tiene que darle cuenta. Así que analice cuando va a hablar de un siervo del Señor. Tenga cuidado y sea ejemplo. Cuando decíamos, se marca territorio, cuando hay identidad, cuando usted tiene identidad, hermano, usted no habla en contra del cuerpo de Cristo, porque si está hablando en contra del cuerpo de Cristo, se está
se siente mal como miembro del cuerpo de Cristo, déjeme decirle que usted tiene que volverse a Dios y sentirse bien, porque ya tú no eres extranjero. Ya tú tienes una cantidad de hermanos que hacen parte del cuerpo de Cristo y que son miembros del cuerpo de Cristo. Y mira lo que dice allí: tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres miembro de la familia del Señor, así que tú te gozas cuando ves un hermano y tú no le preguntas ¿de qué denominación eres tú? ¿A qué perteneces tú? ¿A dónde vas tú? No, porque ahora somos llamados familia de Dios. Y dice allí el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando la gente no es religiosa, escúchame bien, cuando la gente ha entendido el propósito del llamado, la reconciliación de nosotros para con Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario, entendemos que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero hay gente que está más pendiente de la doctrina, de la denominación, como les he dicho en estos días atrás. Cuando la misión pierde la visión, es cuando la gente comienza a enseñar dogmas, ideologías, y comienzan a desviar la visión de la misión que Dios dio. Y la misión que Dios dio fue llevar el Evangelio. Y entonces aquí el apóstol está diciendo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No hay otro fundamento. ¿Por qué? Porque la piedra principal del ángulo es Jesucristo. Aleluya. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta unidad de un edificio comienza con un cimiento. Y tiene que ser el cimiento bien profundo, porque va a edificarse una torre, un edificio bien alto. Y entre más alto sea el edificio, más profundo tiene que ser el cimiento. Y la principal piedra del ángulo de este edificio, o de este palacio, o de esta casa, se llama Jesucristo. Y Él es la primera piedra del ángulo. Y entonces no solamente es el fundamento allí con los apóstoles, que puso Él la primera piedra y se fue edificando, sino que Él es el todo que lo llena en todo. Y usted va allí colocado. Mire, el edificio no solamente es cimiento, no solamente es el sobrenivel, sino hay una cantidad de cosas que tiene el edificio, al igual que el cuerpo. Si usted va a un edificio y usted mira, usted llega a un lugar, primer piso, segundo piso, y para poder hacer ese primer piso tuvo que haber un cimiento. Y hay un cimiento, entonces hay una edificación. Y empieza a edificarse. Y eso va bloque por bloque. Y yo les digo siempre a los hermanos que tengo la oportunidad de enseñar y pastorear, decirle: usted hace parte, usted es un bloque de esos. Y usted está edificado, usted mira las casas, están siendo allí edificadas, y van los bloques, y van pegados allí por el cemento, y van allí, y vamos creciendo. Y nosotros un día, cuando se termine la obra, vamos a ser levantados con el Señor. Y vamos a estar en una nueva casa, en una nueva edificación, que es la Nueva Jerusalén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Quiero terminar con 1 de Pedro capítulo 2. Sé que el tiempo corrió hoy, se nos fue el tiempo. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 en adelante. Está hablando de la piedra viva. Porque usted va a decir: ahora el pastor dijo que nosotros somos ese bloque, cuando eso era pura piedra, que se edificaba era con piedra. Ahora yo le dije bloque, pero aquí dice piedra viva. Miren lo que el apóstol le dice a la iglesia: acercados a Él. ¿A quién? A Cristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso está hablando de Cristo, la piedra viva. Vosotros también, como piedra viva. O sea, ahora no se está refiriendo a Cristo, ahora se está refiriendo a nosotros en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
sea, que ahora yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y yo estoy siendo edificado y me edifico como piedra viva porque tengo la vida que Cristo puso en mí. Y como tengo esa vida, entonces yo imparto vida. Y me edifico, y dice, vosotros también como piedra viva, ser edificados como casa espiritual. Y en esa casa espiritual y ese sacerdocio santo, he hecho un propósito para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo habla en Romanos y dice, el culto racional, el culto personal, que siempre haya un motivo de alegría, un motivo de gozo. Como te decía al principio, se marca territorio siendo agradecido. Que tu vida sea una vida llena de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo que desecharon aquellos, cuando dice la escritura, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ese que no recibieron vino a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Vino a ser el que le dio sentido a todo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Tu destino no es que seas de perdición. Tu destino es que seas bendecido. Ahora, los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, según el versículo 19 de Efesios capítulo 2, nosotros que somos allí conciudadanos del Señor, somos conciudadanos de la iglesia y somos miembros de la iglesia de Cristo. Pablo cambia la idea de lo político y familiar para describir a la iglesia como un edificio, donde los conciudadanos y la familia son edificados para la gloria de Dios. De igual manera lo hace el apóstol Pedro. Pablo habla a la iglesia no solo en una nueva nación y una nueva familia, sino también figurativamente es ahora como un nuevo edificio, una hermosa construcción. En esta edificación resalta el cimiento que es fundamental en todo edificio. Pablo dice que los conciudadanos de los santos y los miembros de la familia de Dios son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los creyentes en Cristo son como un edificio levantado sobre una estructura totalmente sólida, la cual es Cristo. Por eso, Isaías, capítulo 28, versículo 16, dice, gloria al Señor. La piedra del ángulo, Jesucristo mismo dice, Isaías dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, estable. El que creyere no se apresure. El que creyere
que cree todo es posible. Y recibamos esa unidad en el Espíritu, y no solamente que la vamos a recibir, sino que vamos a vivir. Y no señale a nadie, porque si usted señala a alguien, está señalando al miembro